Bueno, buenas tardes, queridos compañeros de la promoción IESA 1993. Bueno, estamos en una nueva edición para el día de hoy, en donde vamos a tener la exposición. Nuestro panelista es un compañero nuestro, Gabriel Montoya, de la promoción IESA 1993. Él nos va a conversar acerca de sus experiencias y sus recomendaciones cuando pasas de ser un ejecutivo de negocios corporativos y te vuelves un empresario. Yo creo que va a ser una charla muy interesante porque yo creo que a algunos nos puede tocar o nos ha tocado o nos va a tocar, a veces por elección o a veces nos toca hacerlo. Yo creo que la idea es que Gabriel nos va a dar esa experiencia que él tiene. Yo creo que va a ser muy útil para todos. Adicionalmente a eso, pienso que en estos tiempos también de pandemia y lo que es la nueva realidad, le pedimos a Gabriel también para que nos haga un enfoque de su presentación de cómo se maneja las nuevas realidades, porque con la pandemia el perfil de los inversionistas cambia, el perfil del emprendedor cambia, quizás el emprendimiento se genera de una manera más importante, porque obviamente la mayoría de las empresas que han sufrido la pandemia han tenido que salir de colaboradores o de empleados, y entonces tienen que reinventarse. Y yo creo que el tema es muy adecuado. Como siempre, esto va a ser grabado y va a ser compartido con nuestros compañeros. Para hablar de Gabriel, Gabriel Agavo lo conocemos todos, muy querido compañero de la promoción. Para hablar de su currículum, él es ingeniero de sistemas de la Universidad Metropolitana, tiene un MBA en el IESA. Adicionalmente a eso, tiene un currículum, la verdad que impecable y exitoso, siendo director de finanzas corporativas en el Grupo Cisneros, también director del joint venture de Grupo Cisneros y Iberoamerican Media Partners. También fue managing director del Grupo Cisneros desde Miami, y después pasó a ser CEO y Office of the Chairman y vicepresidente ejecutivo del grupo desde Nueva York. Posteriormente, fue presidente del London International Bank and Trust en una BVI también del mismo grupo, y también en su momento también fue jefe del Family Office del Grupo Cisneros, manejando activos y pasivos de $1 millón, o sea, manejando un portafolio muy importante del grupo. Adicionalmente a eso, posterior a eso, bueno, empezó sus temas de emprendimiento, en donde desde el 2014 ha sido principal de Varium Advisors, nos va a hablar, me imagino, de su emprendimiento tan exitoso que ha sido hasta ahora, del tema de dividendo, en donde él es fundador y CEO. También ha sido es advisor de Cambridge Family Enterprise Group, y también ha sido Chief Executive Officer y Co-Founder de Next University. Adicionalmente a eso, antes de pasarle a Gabriel la palabra, para mí fue muy agradable porque hay una empresa costarricense, por temas de confidencialidad no lo voy a decir, que nosotros estamos atendiendo aquí desde el banco, y qué gran sorpresa que yo me dice, no, es uno que estudió contigo, Gabriel Montoya, que es asesor de gobierno corporativo y creo que financiero de ese grupo. Así que es bonito tener esos enlaces entre nosotros colegas y compañeros para trabajar eso. Bueno, sin más, les paso la palabra. El día de hoy toma la palabra Gabriel. La idea es que hace una presentación de 40-45 minutos y terminamos con un periodo de preguntas y respuestas. Bueno, buenísimo. Bueno, arranco entonces. Mira, bueno, muchas gracias, Eddie, y a Blanca, que han venido organizando esto, y la verdad es que no sé si agradecerles o no. Les agradezco que me hayan invitado, pero no que me hayan puesto después de Hausman y de Eduardo, ¿no? Que la vara está un poco alta. Entonces, bueno, menos mal que es un tema bien diferente, ¿no? Yo lo que he querido hacer acá con esta presentación es compartir mis experiencias personales, pero más que hablar del drama personal, que traté de hacer como que extraer algunas experiencias muy específicas que aplican de lo que es la transición o lo que es el punto de vista del mundo corporativo perdón, de emprendimiento, ¿verdad? De startups al mundo corporativo. Entonces, bueno, traté esta es una presentación que yo hice, una versión de esto más resumida, la hice yo en FIU el año pasado, colaboración con un profesor que se llama Dilep Rao, que está en el área, en la Escuela de Negocios, y yo he venido informalmente trabajando con él algunos de estos temas, y entonces les pido disculpas porque tomé mucho de ese material y está en inglés, ¿no? Pero la presentación es en español.
Entonces, les echo el cuento, bueno, ya tú hablaste de esto, pero básicamente lo que quiero hacer es una pequeña introducción de algunos temas como que para que todos estemos en la misma página y algunas ideas básicas que voy a llevar a través de toda la presentación, algunos conceptos que yo creo que son muy importantes, fundamentales. Y luego entonces hay 10 lecciones que yo pensé que eran como las más interesantes, ¿no? Y voy a tratar de conectarlas con mis experiencias personales, obviamente, de lo que yo he vivido como emprendedor y también en el mundo corporativo y también usar algunos ejemplos del mundo real, o sea, más allá, pues, para que simplemente, ojalá que ustedes pues se puedan llevar algo útil de esta presentación, ¿no? Algún concepto que les resuene y que se puedan llevar a casa, ¿no? Bueno, no voy a pasarme mucho en esto porque ya Eddie hizo la presentación, pero bueno, mi experiencia viene del mundo corporativo del lado de Cisneros. Yo tuve el privilegio pues, de trabajar ahí por 20 años en muchas áreas, así que pues vi muchas cosas, ¿no? Y luego como emprendedor, yo creo que lo relevante aquí es que cuando yo estaba en Cisneros, yo tuve la oportunidad de hacer una inversión. Yo conocí a Andrés Moreno, el fundador de Open English, cuando hace más de como 11 años ya, cuando estaba empezando una cosa que se llamaba se llamaba Thinklish, después se llamó English 180 y eventualmente fue Open English, ¿no? Y yo fui uno de los primeros inversionistas, fue el primer director. Entonces eso me dio a mí como un asiento, una silla ahí en primera fila, ¿no? De ver cómo era el tema de emprendimiento hace 10 años o más, que era algo todavía muy novedoso en América Latina, ¿no? Y eso me quedó a mí como una semilla ahí de inquietud y ya van a ver un poco cómo, cuando les cuente más adelante, cómo esa semilla pues terminó en otras cosas, ¿no? Una de ellas fue NextU. Cuando salgo de Cisneros, pues yo salgo a lanzar en sociedad con Andrés Moreno a NextU, que era una plataforma parecida a Open English, pero para enseñar tecnología digital, o sea, enseñar a la gente codificar, a desarrollar aplicaciones, a analizar datos, a hacer mercado digital, etcétera. Todas esas competencias que son tan importantes hoy en día. Entonces, bueno, fue una empresa, bueno, Open English, como todos creo que la conocen, fue una empresa que ha sido muy exitosa. Nextdoor también fue muy exitosa. Con la pandemia, pues creo que eso ha validado mucho más el modelo de negocio. Las compañías han crecido enormemente. Por lo menos algo bueno ha salido para mí de ese lado. Pero en el caso, por ejemplo, Dividendo, que fue el último emprendimiento, una compañía fintech, un modelo de negocio bien interesante, donde estábamos tratando de darle acceso a personas que no tienen la posibilidad de invertir en portafolios de inversión diversificados, que no tienen el conocimiento o el dinero. Entonces nosotros le damos esa oportunidad a través de nuestra plataforma, vamos a decir, un portafolio automatizado, etcétera. Compañía que arrancó muy bien y al final, para contarles el final de la historia de esa empresa, pues terminamos cerrando la operación este año por temas, teníamos una fusión con un grupo financiero mexicano que venía muy bien, con la pandemia se paró y nos quedamos sin recursos y nos tocó cerrar la operación y vender la tecnología, ¿no? O sea que ese no fue un final tan feliz como hubiese esperado. Ya vamos a hablar un poquito, bueno, obviamente es parte de los riesgos de ser emprendedor, no se ganan todas, pero se aprende mucho, ¿no? Y el tema del Family Office de Cambridge es básicamente por mi experiencia en Cisneros formando el Family Office y manejándolo por casi 6 años, pues pude tener la posibilidad de conectarme con esta persona, que es un profesor de Harvard, que tiene su consultoría, y con él he hecho muchos trabajos también de asesorar a familias en los negocios operativos de la familia y en los temas personales. Como Eddie mencionó, tenemos un cliente en común. Lo interesante de eso es que me ha dado también mucha perspectiva de lo que son sus negocios y muchas de estas experiencias yo las he venido predicando en esa práctica de consultoría que tengo ahora, ¿no? Que pasó de ser mata tigre a ser un poco más de como más tiempo completo, por lo menos por ahora. Entonces, bueno, ¿qué se requiere para hacer la transición de un empleado corporativo a un emprendedor? Bueno, una imagen dice más de 1000 palabras, ¿no? Esta era mi oficina en Cisneros y cuando yo salgo de Cisneros y me meto emprendedor, pues esa era mi oficina en NextU, ¿no? O sea, el cambio fue importante. Yo creo que detrás de esa imagen hay muchas cosas, ¿no? O sea, uno tiene que dejar muchos de los privilegios que uno tiene y eso significa ya no tienes asistente, ya no tienes una cantidad de cosas y uno tiene que valerse por uno mismo, ¿no? Pero eso al final del día se refleja también en la cantidad de capacidad de toma de decisiones, de ejecución que recae sobre uno también como emprendedor y como líder de la compañía, ¿no? Pero bueno, al final del día también hay un sacrificio, vamos a decir, desde el punto de vista personal que es importante, ¿no? Sobre todo cuando uno ya tiene familia, hijos, hipotecas, colegios, etcétera, pues es un tema que hay que considerar. Pero bueno, esa fue la transición. Quería hacer un par de definiciones para que estemos como todos en la misma página de lo que yo voy a estar hablando. Cuando yo me refiero a un startup, voy a estar hablando de compañías que son technology enabled, es decir, son compañías que usan la tecnología como su herramienta fundamental para prestar sus servicios, ¿no? Porque hay muchos emprendimientos también, ¿verdad? Y por lo general estas compañías, perdón, para terminar la idea,
son compañías que están tratando de crear algún modelo de negocio nuevo, algún producto nuevo, algún servicio nuevo, o sea, están tratando de innovar, de disrupir, como dicen, ¿no? ¿Verdad? Algún mercado, ¿no? Ese es el tipo de compañía al que yo me voy a referir. Porque hay otros emprendimientos, ¿verdad? Como puede ser, muchos de ustedes son emprendedores, han arrancado negocios en modelos quizás más tradicionales, una empresa de consultoría, si uno abre un restaurante, todo eso son startups. Lo que pasa es que en ese caso el nivel de incertidumbre es distinto porque ya el modelo de negocio es conocido. Si uno abre un restaurante, pues ya uno sabe lo que varía es el menú, ¿verdad? Pero al final del día se trata de la ejecución porque el modelo de negocio del restaurante ya está inventado, ¿no? Con algunas variedades, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente hay muchas otras variables que no son conocidas y que agregan un nivel de riesgo mayor, ¿no? En el caso de una corporación, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una corporación, estamos hablando de una empresa más madura, que tiene estabilidad, ingresos, etcétera. Entonces, ese es el contraste que yo voy a venir haciendo, ¿no? Y creo que ahí la distinción es entre empresario y emprendedor, ¿no? Que son dos cosas. Cuando yo hablo de emprendedor, voy a estar hablando de este tipo de compañías. Quería compartir también con ustedes estas tres citas que para mí, realmente dos, ¿no? La otra es inventada por mí, pero que creo que son muy relevantes para el transcurso de toda esta presentación, porque al final tienen el mensaje que yo creo que es la raíz de todo lo que está acá, ¿no? La primera de Thomas Edison, ¿verdad? Que él decía que el genio o la creación de ideas, ¿no? Él era el gran emprendedor de finales del siglo pasado, o pasado, 1% inspiración y 99% de transpiración, ¿no? O sea, el esfuerzo al final del día es lo que cuenta. En el caso de la de Einstein, que a mí me encanta, él lo que explica es cómo surgen las ideas, ¿no? Él dice que las ideas, las buenas ideas surgen repentinamente y de manera intuitiva, pero que al final del día, detrás de la intuición, lo que hay es una experiencia intelectual acumulada. Es decir, esa intuición, o que lo que uno llama intuición, realmente se nutre desde lo que uno sabe, la experiencia, el conocimiento, etcétera. Y eso también va a ser muy importante y van a ver que eso juega un rol fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, al final del día, mi conclusión de todas estas cosas es que yo lo he visto, o sea, lo hemos hablado, todo el mundo tiene una idea, uno habla con la gente, yo tengo esta idea, quiero hacer esto. Lo que realmente hace una diferencia es la voluntad, ¿verdad?, de tomar el riesgo, ¿verdad?, y de ejecutar en esa idea, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no hace, ¿no? Y al final del día es lo que hace una diferencia, no solo tomar el riesgo de ejecutar, sino hacerlo bien, ¿no? Y que las cosas salgan bien cuando las probabilidades son de que uno termine fracasando, ¿no? Entonces ahí, pues, hay un factor que es importante, pero esas enseñanzas, vamos a decir, yo creo que son importantes, ya van a ver después cómo eso aplica al mundo corporativo o lo que yo he tratado de tomar ese aprendizaje y aplicarlo a las empresas, ¿no? A las corporaciones. Voy a seguir acá. Entonces, bueno, vamos a ver un poco estas lecciones, que más que lecciones yo diría que son reflexiones, ¿no? Porque tampoco quiero pretender que yo estoy pontificando aquí sobre estas cosas. Esto todo es basado, obviamente, en una muestra muy pequeña, que son las tres empresas con las que yo estaba involucrado directamente, ¿verdad? Y yo trabajé 20 años en el mismo sitio, o sea que tampoco tengo 20 corporaciones para hacer referencia, pero mirando alrededor, pues uno también se da cuenta que efectivamente estas cosas más o menos aplican en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, el primero es el enfoque a la toma de riesgo, ¿no? A mí me gusta usar una analogía que es que el riesgo es un tigre, ¿no? Y el riesgo, como todos sabemos, pues si no hay riesgo, no hay retorno, o viceversa. Para que haya retorno, uno tiene que tomar cierto nivel de riesgo, ¿no? Y en el caso de las corporaciones siempre el riesgo lo miden, lo manejan, lo mitigan, lo transfieren, ¿verdad? Pero tienen que tomar cierto riesgo porque si no el negocio no crece, ¿verdad? Y ese riesgo pues está bastante manejado, ¿no? Es como tener el tigre en una jaula, ¿verdad? Donde todo el mundo lo mira, le tiene miedo y lo asusta y lo hace uno con ganas de salir corriendo, que es lo que hace que uno crezca, vamos a decir, y lo alimentan bien y el tigre está gordito, pero está ahí en la jaula, ¿no? En el caso de un emprendimiento es distinto, ¿no? Uno tiene que, los startups es como tomar agua de un hidrante, ¿no? O sea, el riesgo viene por botones, ¿verdad? Y todo lo que uno hace inherentemente tiene un montón de riesgo porque no hay precedente, porque no hay información y porque no hay tiempo, ¿no? Entonces ahí la metáfora es que es como si uno se monta en el tigre, ¿verdad? Y sale corriendo a cabalgar el tigre y si uno se cae, el tigre se lo come, ¿no? Entonces ahí yo creo que cuando yo miraba eso y reflexionaba sobre siendo emprendedor y mirando mi vida de corporativa, decía, bueno, ¿cómo hace uno para que las corporaciones tengan más apetito de toma de riesgo, ¿verdad? Cuando por lo general las corporaciones se vuelven organizaciones que lo que buscan es justamente eso, mitigar, manejar y reducir el riesgo, ¿no? Entonces, y por definición, pues van a tener un crecimiento mucho más modesto, ¿no? O sea, de single digits o low double digits, ¿no? Con este profesor que les dije de FIU, nosotros hemos venido informalmente
pateando este tema, ¿no? Y es un tema difícil porque algunas organizaciones lo han hecho con mucho éxito. Si vemos el ejemplo, por ejemplo, de Amazon o de Google, ¿verdad? Estas son compañías que fueron startups, ahora son compañías, corporaciones maduras, pero ellas siguen con ese espíritu de manejar, de tomar más riesgo. Ese tigre está suelto dentro del edificio, ¿verdad? Y entonces ellos tienen desde Venture Labs o Venture VCs, ¿verdad? Donde fondean compañías que son startups con ideas locas, que luego adquieren las que funcionan, y ellos mismos también deciden perseguir cosas de alto riesgo, ¿no? Los moonshots que dicen en Google, ¿no? Todas estas, que al final del día terminan generando nuevas, ¿cómo se llama? Líneas de negocio que no tienen nada que ver con el negocio original. El mejor ejemplo es Amazon, ¿verdad? Que era un retailer y bueno, dicen ahora tienen servicios de cloud y servicios de cuánta cosa, ¿no? Y han sido un poco por ese espíritu de eso. Ahora, la pregunta es cómo una compañía que no es un Amazon Google puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que al final, simplificando un poco la idea, ¿cómo hacen las compañías para dejar que ese tigre salga a la jaula y camine por ahí y ponga a la gente a correr, ¿no? Y a generar ideas, ¿no? Y no es fácil porque, de nuevo, nadie quiere arriesgarse, fracasar y entonces que eso le vaya a afectar su carrera, ¿no? Entonces las compañías tienen que ir creando espacios para que eso pueda ocurrir, ¿no? En el caso de Cisneros, por ejemplo, en un momento dado nosotros contratamos unos consultores para que nos ayudaran a crear toda una división de digital media, ¿no? Eso fue antes de yo salir de ahí. Y entonces ellos hicieron toda una serie de recomendaciones donde eso tenía que existir independientemente del resto de los negocios porque se tenía que manejar distinto, ¿no? Pero el rechazo de la cultura corporativa fue tal, o sea, el sistema inmunológico que al final terminó siendo un híbrido que dio un resultado, vamos a decir, mediocre, ¿no? Porque forzaron a la gente que era de tecnología a estar en la oficina y tenía que ponerse corbata. O sea, una cantidad de cosas, de cosas tan simples como esa, hasta cómo se medía los resultados del negocio, que los usaban la misma vara, vamos a decir que los negocios ya más maduros, que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, eso pasa mucho y aquí, pues, el mensaje, no tengo el tiempo para entrar en detalle a discutir algunas de las ideas que hemos venido trabajando, pero definitivamente el mensaje es que las compañías, las corporaciones deben crear esa posibilidad. Tienen que abrir las aulas y dejar que el tigre salga de vez en cuando, ¿no? Por lo menos hacer como no sé si se acuerdan de los safaris, ¿verdad? Que uno iba en el carro y veía a los animales sueltos, pues algo, por lo menos, como mínimo un safari debería haber para que eso realmente genere innovación y genere crecimiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que detrás de esto lo que hay es el proceso de toma de decisiones que inherentemente tiene un riesgo asociado. Toda decisión que nosotros tomamos tiene un riesgo, ¿verdad? Algunas decisiones son pequeñas con poco riesgo, algunas decisiones son grandes con mucho riesgo, ¿no? Entonces, de nuevo, en las estructuras corporativas están diseñadas para mitigar el riesgo asociado a esa toma de decisiones, ¿verdad? Por eso hay comités y hay, de cuántas reuniones, contra reuniones, y hay expertos y hay una cantidad de cosas, y al final entonces la responsabilidad se comparte, ¿verdad? Entre mucha gente, ¿no? El famous cover your ass, ¿no? Sí, vaya. Todo el mundo trata de cubrirse el trasero para que nadie tenga responsabilidad. Los problemas más grandes o las decisiones más grandes terminan en el escritorio del CEO, ¿verdad? Pero incluso el CEO tiene la capacidad de asesores, de consultar con el board, etcétera, y aunque la responsabilidad sea del CEO, pues la decisión es compartida, ¿no? En el caso de un startup es completamente lo opuesto, ¿no? Las decisiones hay que hacerlas muy rápido, con información incompleta, en un entorno que está cambiando o que es desconocido, y además la decisión la tiene que tomar por general uno, porque el equipo, sobre todo al principio, el equipo es chiquitico, ¿no? Entonces, es un lugar, como digo yo, muy solo, ¿no? Donde uno, pues, no tiene con quién virar, hay que tomar la decisión ya, hacemos esto o aquello, y las decisiones muchas veces tienen un impacto importante en el resultado del negocio, ¿no? Entonces, en realidad esas decisiones están asociadas con las probabilidades de uno fracasar, ¿verdad? Y por eso, normalmente en las organizaciones grandes, pues en las corporaciones, esos procesos son de esa manera. Eso es lo que crea ineficiencia porque yo diría que la mitad de las decisiones muchas veces son no tomar una decisión, es decir, postergarla y postergarla, postergarla porque nadie se atreve a tomar una decisión si hay un cierto nivel de riesgo asociado con ello, ¿no? Poco yo busqué data para como que apoyar estos argumentos, sobre todo del lado de los startups, y me conseguí con un estudio de Harvard que más o menos tiene estos números, ¿no? El 75% de los ventures, de los startups, fracasan en los primeros 3 años, ¿no? Por eso, si uno se cae el tigre ahí está contento, se lo come, ¿no? Cuando miramos negocios que son emprendimientos un poco más tradicionales, como puede ser un restaurante, ¿verdad? El número, pues, ya baja, ¿no? A 60%, ¿no? Por lo mismo que hablamos, ¿no? Hay menos factores inciertos y entonces, pues, las probabilidades de fracaso son menores, ¿no? Y en el caso en general de negocios de small businesses, ¿no? En general, pues, las probabilidades son todavía menores, ¿no? Al cabo de 5 años, pues,
solamente la mitad fracasa y los demás sobreviven, ¿no? Entonces, eso es el resultado, pues, al final del día, todas estas cosas son decisiones, ¿no? Todo, si el negocio tiene éxito o no, detrás de lo que hay decisiones. Y aquí entonces, pues yo creo que la moraleja o la enseñanza es que muchas veces hay que tomar riesgos asociados a las decisiones y lo que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, en un entorno donde no hay tiempo, no hay información, y vamos a ver que eso se vuelve importante ahora, como dijo Eddie, yo creo que el final de esta película, de este cuento, es que todos estos aprendizajes tienen mucha relevancia en el contexto que estamos viviendo durante esta pandemia, ¿verdad? Donde todo el mundo le cambió el entorno y se volvió más incierto, ¿no? Entonces estas cosas, pues yo creo que resuenan mucho más, ¿no? Eh, la otra lección o el otro concepto aquí que quiero compartir con ustedes, que ya es entrando un poquito más en el tema de emprendimiento, si se quiere, es la mentalidad del crecimiento exponencial, ¿no? Y eso fue algo que yo aprendí, y esto es una historia muy personal, que se las voy a contar a través de 2 libros que yo me leí, ¿no? El primer libro que me leí fue como en el 2009, yo estaba todavía viviendo en Nueva York, y es el libro del Black Swan de Nassim Taleb, no sé, que me imagino muchos se habrán leído, y si no lo han leído, lo recomiendo mucho, ¿no? Y él hace una serie de planteamientos bien interesantes, pero el que más me resonó a mí, me llamó la atención, fue este de Mediocristán. O sea, hay 2 sitios, 2 lugares, ¿verdad? O 2 países, si se quiere, uno que se llama Mediocristán y otro que se llama Extremistán, ¿no? Y entonces en Extremistán es donde ocurren los Black Swans, que son esos eventos inesperados y extremos, ¿no? Donde ocurren cosas que nadie se esperaba, como el Black Swan, ¿no? El cisne negro, que se suponía que no existía, ¿no? Y en Mediocristán es un país, un lugar donde es bastante tranquilo, donde no pasan las cosas, y entonces él hacía el punto de que si uno era un dentista, un doctor, un consultor, pues uno estaba limitado por la cantidad de tiempo que uno tiene disponible, ¿no? Y entonces que las probabilidades de uno escalar, crecer, la capacidad de generación de ingresos, en este caso, estaba limitado por eso, no eran escalables, son profesiones que no eran escalables. Y que por el otro lado, habían profesiones que existían en Extremistan, o oportunidades que estaban basadas alrededor de una idea, ¿no? Y entonces que en ese caso, obviamente, hay mucho más riesgo, pero que también si esas ideas funcionaban, ¿verdad? Entonces tenían la posibilidad de ser un Black Swan y ser una cosa que tenía la posibilidad de escalar, ¿no? Eso a mí me resonó mucho porque fue justo en el momento cuando yo conocí a Andrés, o sea, por esas fechas más o menos fue cuando yo conocí a Andrés de Open English, y ya Andrés había comenzado a ganar un poquito de momento, la compañía estaba empezando a funcionar, y yo lo veía y decía, coño, este chamo Andrés tendría, no sé, 24 años, una cosa así, y ya yo lo veía que él iba a una trayectoria, además Andrés es brillante, ¿no? Y veía una trayectoria donde eso iba a ser un Black Swan, ¿no? Y yo me quedaba con esa ¿sabes? Ganas ahí de meterme más en esa cosa, y yo estaba era del lado de Mediocristán, ¿no? Y para mí eso realmente fue una de las ideas que se me quedó, de las inquietudes que eventualmente me llevó a tomar la decisión de salir del Grupo Cisneros y comenzar a emprender, ¿no? Y ya entonces como emprendedor, el siguiente libro, que es este otro que se llama The Exponential Organization, que es de Salim Ismail, él es uno de los fundadores o miembros originales de lo que es Singularity University, que son los proponentes de este concepto de la singularidad, ¿no? De que dicen que una tecnología va creciendo exponencialmente, pero que cuando en sus etapas iniciales, cuando el número es menor a 0, aunque se duplique o crezca exponencialmente, no se nota y es casi que una línea lineal, ¿no? Pero cuando llega al 1, entonces es el punto de inflexión y ahí arranca la curva exponencial, ¿no? Y entonces ellos elaboran sobre el tema de qué es lo que deben hacer las corporaciones para crecer exponencialmente, ¿no? Pero al final del día, y que eso lo que significa es que con una misma unidad de input, ¿verdad? Uno logra un múltiplo de 10 o más veces output, ¿no? Y que al final del día lo que se requiere es usar metodologías organizacionales y innovativas o de tecnología, etcétera, para poder apalancar esas tecnologías exponenciales, ¿no? Que al final del día estamos hablando de todo lo que es digitalización, ¿no? Entonces aquí mi conclusión de esto es que si uno quiere crecer exponencialmente, y aunque uno puede decir, no, es que mi negocio no se puede porque yo soy consultor, bueno, y obviamente hay cosas donde aplica más que otras, ¿no? Uno tiene que pensar siempre en qué puedo hacer yo para desmaterializar mi producto, mi servicio. Y si no es mi producto, mi servicio, mi proceso, mi backend. O sea, ¿dónde tengo yo una oportunidad de poder ir desmaterializando y apalancar entonces las tecnologías, ¿verdad? Que sí son exponenciales, que me van a permitir a mí entonces lograr ese crecimiento, ¿no? Y eso obviamente es intrínseco en compañías que son nativas a los startups, que son nativos digitales, porque el producto ya de por sí es digital, o el servicio, o la experiencia, etcétera. En las compañías más tradicionales, pues hay que hacer un proceso de análisis, de retrospección y mirar todo y ver dónde realmente es esa oportunidad. Aquí les doy un caso, por ejemplo, con el negocio mío de consultoría. Hay una familia que yo trabajo, que ellos tienen varios negocios de seguros, ¿no? Y una de ellas
es una compañía de seguros de high net worth people, ¿no? De gente de dinero. Entonces aseguran la mansión y el yate y el avión. Y entonces yo les decía, bueno, pero vamos a mirar el negocio de ustedes y vamos a pensar en estos términos. Decían, bueno, no se puede porque hay que tener un ejecutivo o sea, guantes blancos que atiende. Dice, bueno, vamos a mirar el backend. Y entonces resulta que en el backend había un montón de ineficiencia y lo que se ha hecho es todo un proceso de digitalización, ¿verdad? Que ahora crea una mejor experiencia todavía para el usuario. Le reduce entonces la carga de trabajo a ese white glove que antes perdía mucho tiempo buscando contratos, mandando papeles, y entonces ahora puede atender más clientes. Entonces, aunque no es exponencial, definitivamente ahí buscar digitalizar, cambiar los procesos, siempre ayuda, ¿no? Y obviamente ese no es el mejor ejemplo porque ahí está un poco limitado, pero el mensaje aquí es que uno siempre tiene que tratar de buscar la posibilidad de hacer eso, ¿no? A ver, entonces, siguiendo con esa línea, pues obviamente detrás de eso, de esa digitalización y de buscando ese crecimiento exponencial, que es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Está el tema de la data, ¿no? El data is the new black. Data está de moda, lo hemos venido escuchando ya hace mucho tiempo. Nosotros los que estudiamos ingeniería de sistemas o ingeniería de alguna manera, pues lo sabíamos, pero yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión, ¿verdad? Ese singularity donde ahora la data no solamente está disponible en todos lados, sino que se puede manipular, se puede procesar y utilizar de unas maneras mucho más efectivas, ¿no? Entonces, eso también hace una diferencia enorme porque aunque, bueno, los startups que son de nuevo nativos digitales, es mucho más, o sea, es mucho más fácil poder aprovechar esa data. Las corporaciones tienen que tratar de hacer eso y obviamente la mayoría de las empresas hoy en día están en eso, las empresas que no lo tienen lo están tratando de mejorar sus sistemas de captura de datos, etcétera, de tener una infraestructura que les permita hacer eso, porque la realidad es que funcionan, o sea, no es un gimmick, no es algo que porque está de moda lo tienes que hacer, es porque realmente hay un valor enorme, enorme, enorme en la data, ¿no? Y yo soy un convencido cada vez más, porque lo he vivido en carne propia, de que el commodity más valioso que hay hoy en día es la data, es la información, ¿no? Entonces, y obviamente no solamente eso es como pero tampoco es como Venezuela con el petróleo, ¿verdad? Tiene un commodity muy valioso que es el petróleo, pero si no lo puedes sacar de ahí, no importa que tengas la reserva más grande del mundo, estás quebrado, ¿verdad? Aquí es igual, tú puedes tener miles de data, pero si no la sabes explotar y no la sabes procesar, igual no te va a servir para nada. Entonces yo creo que ahí hay que tener ese nivel de conciencia a nivel de las empresas para poderlo aprovechar, ¿no? Sobre todo en áreas como lo que es el manejo del funnel, de adquisición de clientes, que lo vamos a hablar ahora, y también en todo lo que es la parte de analytics, que también ahí hay unas oportunidades gigantescas que yo estoy convencido de que la mayoría de las empresas no lo aprovecha adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer aquí? Bueno, uno tiene que medir todo lo que pueda, ¿verdad? Además de eso, pues obviamente las corporaciones que ya están más establecidas, de nuevo, es más difícil porque tienen procesos que quizás son análogos, ¿verdad? O sea, no son digitales por naturaleza. Entonces, bueno, cómo se crea una forma de medir un proceso que es análogo, pero es importante pensar en ese tipo de cosas, utilizar todas las herramientas que están a la disposición. Muchas empresas implementan CRMs y no los usan, o sea, no los usan completamente. Revisar todos los procesos, lo que decía antes, en el backend, en el frontend, de cómo, dónde hay puntos donde uno pudiera estar generando más data y no la está generando, porque a lo mejor no necesita ese dato en particular para algo, pero ese dato combinado con otro dato sí es muy útil. Entonces, hay que tener como esa fuerza, esa visión de que la data va a servir. Y obviamente, pues hay que invertir en la arquitectura de datos, en gente que sepa, los data scientists, que sepan manipular y procesar esa data, etcétera. Y entonces, bueno, eso definitivamente es importantísimo y hace una diferencia, ¿no? Aquí, no sé si han visto una compañía que se llama Palantir, que salió pública hace poco, que ha sido muy controversial porque le da servicios de data también a la CIA y al NSA y todo eso. Si miran lo que ellos hacen es interesantísimo, porque ellos ayudan a las compañías a agregar toda la data estructurada y no estructurada. Emails de los empleados, emails de los clientes, mensajes de texto, cualquier cosa para ellos es data, y ellos lo que hacen es que lo etiquetan, lo organizan, o sea, le dan la infraestructura a las compañías para que puedan ponerle una etiquetica y una cosa a todo, ¿no? Y luego entonces toda esa información se agrega, se estructura, se le da sentido y entonces se aprovecha obviamente de una manera mucho más útil, ¿no? Entonces son compañías que salió pública y vale 16 billones de dólares, ¿no? Pero vamos a decir, el concepto que está detrás es eso, ¿no? Que es fundamental. Y ahí yo siento que las compañías tradicionales con las que yo trabajé, pero por muchísimo, y con las que estoy trabajando ahora, también parte del esfuerzo es entrar en conciencia de este tipo de cosas, ¿no? A ver, estoy aquí. Perdón.
Entonces, bueno, pero toda esa data, como les dije, o sea, eso es como tener el petróleo ahí enterrado y no poderlo sacar, ¿no? Entonces acá, una de las cosas que yo pienso que tiene más impacto es, y que yo para mí fue cuando yo comencé en NextView, aprendí algo que yo no lo tenía tan claro, ¿no? A pesar de haber visto muchos negocios en Cisneros, que eran compañías tradicionales en muchas industrias, nunca vimos el mundo, yo nunca vi el mundo de esta manera, ¿no? Que es ver el mundo a través de lo que llaman el acquisition funnel, el embudo de adquisición, ¿verdad? Que en su concepto es bastante simple, ¿verdad? Uno genera un lead, es decir, uno genera un potencial cliente con un interés, donde uno tenga la manera de contactarlo, y entonces ese lead uno lo persigue hasta que lo convierte en un cliente, ¿verdad? Alguien que compra y paga, ¿no? Y se genera una transacción. Entonces, obviamente ese se llama embudo porque uno genera muchos leads, ¿verdad? El embudo, mientras más grande arriba, pues buenísimo, más gente potencial interesado, pero al final del día lo que importa más es la conversión abajo, es decir, la boca de abajo del funnel, cuánta gente termina realmente convirtiéndose en clientes, ¿no? Y una de las cosas que yo aprendí es que en ese proceso hay muchísima información y ese es un proceso que uno tiene que manejar con mucha data porque hay la oportunidad de optimizar, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando yo pienso en lo que nosotros hicimos en Nexiu, lo que hicimos en Dividendo, lo que se hace en Open English todavía en esas compañías y lo que nosotros hacíamos en otras empresas, pues hay una distancia enorme, ¿no? Porque realmente no se le ponía la atención a medir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nexiu, por decirle una cosa, una persona veía un ad de Nexiu en Facebook, le daba clic, llegaba a un landing page, ponía su nombre, su teléfono, el call center lo llamaba, ¿verdad? Entonces ahí pasaba de ser un lead cuando nos dio el teléfono a potencialmente una conversión. Entonces ahí se medía de todo, qué se decía, por qué si no compraba, por qué no compró, y si compró, por qué sí compró, etcétera. Y eso permitía entonces ir evolucionando y perfeccionando el proceso. A punta de data y de medir las cosas, nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea, el costo de un lead inicial para nosotros era como de $5 y después era ya de 30 centavos, una cosa así, ¿verdad? O sea, nos volvimos muy buenos haciendo que la gente entrara arriba, pero donde importaba era abajo, o sea, y al principio el call center era yo llamando, ¿verdad? Por 2 meses y medio llamando a todo el mundo y tratando de vender y la conversión era de menos del 1%. 9 meses después teníamos un call center con 46 personas en Colombia y la conversión era del 7%. Eso cambia completamente los economics del negocio porque obviamente con el mismo dinero que uno invierte genera una cantidad de clientes mayores, entonces el costo de adquisición de ese cliente baja, ¿no? Y eso es importante, ya van a ver cuando empecemos a ver las unidades fundamentales económicas de un negocio, pues eso es, vamos a decir, la vida del negocio, ¿no? Y si uno es bueno haciendo eso, uno tiene un negocio que puede ser crecer saludable y ser muy sostenible, ¿no? Y entonces, muchas compañías o las corporaciones, lo que yo he visto es como son más análogos, pues entonces dicen, no, bueno, es que yo no puedo medirlo así. Y bueno, quizás es cierto y por eso ahí lo que les decía de plantear, ¿no? Pero es cierto, pero no. Yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de ver cómo uno puede digitalizar ese proceso. Y digitalizar me refiero a capturar información para poderla procesar, ¿no? Yo hablaba con un amigo mío que es real estate broker, ¿no? Acá en Miami, él tiene como 15 años y tiene un equipo de brokers, etcétera, le va muy bien. Y yo le hablaba de este tema y él me decía, bueno, pero es que yo no puedo porque yo tengo llamadas, me reúno con gente, obviamente. Yo decía, bueno, pero cada interacción, cada contacto, cuando tú le das la tarjeta a alguien o alguien te da la tarjeta, ese es un lead, ¿verdad? Si tú pudieras medir eso y todo tu equipo pudiera medir eso, ya tú sabes cuáles son tus canales de generación de leads. Y si tú pudieras medir si el tipo te compró el negocio porque lo sacaste a almorzar o porque lo llevaste a tomarte unos tragos o porque vino a tu oficina o porque tú fuiste a su casa, pudiera ver entonces ese proceso de conversión y tú pudieras tener data que te diría, oye, los mejores clientes son los que yo conozco en cócteles y que después los llevo a almorzar. Y ese debería ser tu enfoque. Y, o sea, ir para cócteles todos los días y llevar a los clientes a almorzar todos los días, pero no tiene la data. Entonces me decía, bueno, quedaba pensando y es un ejemplo medio extremo, pero vamos a decir, el espíritu de lo que yo estoy tratando de decirle está reflejado allí. Entonces es importante que uno mire el negocio a través de ese acquisition funnel, ¿no? Detrás de esto, como les decía, o sea, cuando uno tiene toda esa data y la mira, pues lo que hay ahora y la diferencia cuando uno extrae ese petróleo y lo refina es el algoritmo, ¿verdad? Y bueno, esto lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Google, el algoritmo y todo el mundo de social media, el algoritmo de Facebook y todo lo que saben de uno. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Y además el algoritmo funciona. Yo, por experiencia propia, cuando yo he tratado de correr campañas en estas plataformas digitales y uno trata de optimizar con el equipo y buscando, y uno se lo entrega a la cajita negra de Google o de Facebook, la mayoría de las veces la cajita negra, que es un algoritmo que uno no sabe ni cómo funciona, hace un mejor trabajo que uno, ¿no? O sea, entonces, definitivamente los algoritmos funcionan, pero uno tiene que ir más allá de eso. Con esto no quiero decir que uno tiene que entregarle el negocio a Facebook y a Google, sino con la data que uno tiene que tratar de ver cuáles son
esos procesos, esos algoritmos que me permiten ver más allá de lo obvio, ¿no? Y entonces aquí les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros arrancamos con dividendo, parte de la proyección que uno hace nos dice, bueno, yo voy a adquirir tantos clientes, ¿verdad? Y uno adquiere todos los meses 100 clientes, por decir un número, ¿verdad? Pero también es cierto que esos clientes yo los voy a perder, o sea, no todos los clientes se me van a quedar para siempre. Entonces, eso es lo que se llama el churn, ¿verdad? O sea, el cliente se me va. Entonces, nosotros, nuestra premisa basada en los promedios de la industria y basado en información de otros negocios, etcétera, era que nosotros íbamos a tener un churn en promedio de 2% al mes. Es decir, yo arrancaba con 100 clientes en el mes 1 y al cabo de 48 meses, en 4 años, ¿verdad? Yo había perdido todos los clientes, todos los meses, claro. Entonces yo, para mis modelos de negocio, para mis premisas y toma de decisiones, yo tenía un modelo lineal, ¿verdad? Que me decía a mí que en promedio un cliente me iba a durar entonces 2 años, ¿verdad? Hay uno que se va al mes 1 y otro se va al mes 48, en promedio son 2 años y entonces yo iba a generar ingresos por 2 años en promedio, ¿verdad? De esos clientes y ese era el ingreso que yo contaba y sobre eso entonces yo podía tener un presupuesto de cuánto me puedo gastar yo en adquirir un cliente, ¿no? Para que el cliente me genere una contribución positiva, ¿no? Ese es un poco el análisis cuando uno arma estos modelos de negocio. Resulta que cuando empezamos a mirar la data, que ya teníamos data, ese chart que está aquí es data real, ¿no? Si usted ve en la línea recta azul, era esa línea, ese análisis lineal, ¿verdad? Que uno piensa linealmente, de lo que nosotros habíamos proyectado. La realidad era muy distinta, o sea, ahí están proyectados todos los cohorts, es decir, todos los meses arrancaba un grupo de clientes, ¿verdad? Entonces lo proyectamos en mes cero, independientemente de la fecha de calendario, y cómo se iban desapareciendo, ¿no? Cómo íbamos perdiendo, iban haciendo churn. La realidad es que pudimos generar un modelo estadístico que nos decía que realmente un 60% de los clientes se iban a quedar con nosotros, ¿verdad? Entonces dijimos, uy, esto es buenísimo, porque realmente no los voy a perder todo en el mes 48, me quedan más, entonces eso quiere decir que la vida útil de mi cliente es más grande, y entonces yo puedo hacer otras cosas, puedo tomar unas decisiones distintas a la hora de cuánto invierto en adquisición, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, con otra compañía que es un cliente con el que estamos trabajando, hemos desarrollado unos modelos predictivos usando todo modelo estadístico que nos permite determinar con un 95% de precisión si ese cliente va a ser churn. Es decir, mirando la data, el comportamiento de la data, los clientes que se van y cierran la cuenta, nosotros podemos detectar y decir con 95% de certeza que un cliente está a riesgo de irse y entonces uno toma una medida preventiva, ¿verdad? Porque es mucho más fácil preservar un cliente, ¿verdad? Que retenerlo, que ir a buscar otro nuevo para reemplazarlo. Entonces, eso tiene un costo menor y uno puede hacer una inversión, le da un bono, le da alguna cosa para que el cliente no se vaya, ¿no? Entonces, eso es usar la data para mirar hacia adelante, ¿no? Que no necesariamente es lo obvio ni depender nada más del algoritmo de los demás. Entonces, claro, aquí ya empiezan con esa data y con todos estos procesos, ¿verdad? Comienzan entonces a juntarse una serie de cosas, ¿no? Tradicionalmente, uno tiene que enfocarse, perdón, en qué es lo que uno quiere medir, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente importante? Y históricamente las corporaciones lo que miden son los estados financieros, aquí al lado de la derecha de este chart, ¿verdad? El balance y el ganancias y pérdidas y quizás hay unos reportes de operaciones. Estoy sobresimplificando porque obviamente hay compañías que miran a cosas más en detalle y yo creo que cada vez más las empresas están empezando a montar sus dashboards y sus KPIs. Yo creo que es un término que ya está muy comúnmente usado, ¿no? Pero no se trata del grafiquito bonito de eso, sino se trata de entender cuál es la unidad fundamental de valor de la empresa, ¿no? Y que yo creo que muchas veces las empresas no lo tienen claro. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Cisneros, pues yo estuve varios años como el CEO adjunto, ¿no? Estaba el presidente CEO del grupo y yo era su persona a mano derecha ahí y hacía un montón de cosas para él, pero era básicamente supervisando el portafolio de las compañías operativas, ¿no? Entonces, una de las cosas era agregar todos los reportes mensuales de las compañías, que eran reportes llamados el formato DC, ¿no? Que era un reporte de ventas y gastos, no sé qué, y se miraban las variaciones porcentuales mes a mes y contra el mes pasado y el del año pasado, y etcétera. Entonces era, o sea, estar mirando al retrovisor en vez de estar mirando hacia adelante, ¿no? Y las preguntas eran, bueno, ¿por qué hubo esta variación? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿No? Y todo era contra un presupuesto, que era la única manera de mirar hacia adelante, era mirando un presupuesto, ¿no? No, sé que las cosas han ido cambiando bastante, pero hasta que yo me fui, esa era la manera de hacer las cosas, ¿no? La realidad es que nunca se cuestionaba así, bueno, ¿cuál es la unidad fundamental de valor de este negocio? ¿No? Y entonces ahí entra en juego un concepto que se llama el per-user economics, ¿no? Que es entender realmente, cuando uno mira, vamos a suponer en este caso, tengo un cliente, ¿verdad? El caso de NextU, por ejemplo, un estudiante, ese estudiante yo necesito saber cuánto tiempo va a estar conmigo, por eso es importante entender ese churn, ¿verdad? Y cómo se va a comportar de verdad, con base en la data, para saber cuánto yo le voy a ganar a ese cliente.
tengo que entender cuánto me va a costar adquirirlo y por eso es importante entender ese funnel, ¿verdad? Y cómo puedo yo ser más eficiente y optimizar ese funnel para que entonces el costo de lo que me va a generar, el valor de la vida útil de ese cliente, menos el costo de adquirirlo, es lo que me va a dar, ese es el aporte neto, ¿verdad? Y todo eso al final va a estar reflejado en los estados financieros. O sea, los estados financieros yo no digo que no sean importantes, al final es una convención, un estándar para entender si un negocio es exitoso o no, pero uno no puede manejar el negocio mirando eso. El negocio hay que manejarlo el día a día mirando estas unidades fundamentales de valor, que son las que uno tiene que ir ajustando. Y eso solamente es posible hoy en día, creo yo, porque hay data. Creo que en el pasado hubiese sido muy difícil poder ver las cosas de esa manera. Entonces es una oportunidad que muchas compañías todavía no la ven, no la están aprovechando y de nuevo es un esfuerzo grande porque hay que hacer una inversión en cambio de infraestructura, pero es un cambio también de mentalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno mide ese Customer Lifetime Value, uno se da cuenta de una cantidad de cosas muy interesantes. A mí me pasó, y esto tiene que ver con el siguiente punto, que muchas veces uno no sabe quiénes son sus clientes más valiosos. Y aquí, a mí me pasó, esto es algo más reciente con lo que yo he venido trabajando y fue a raíz también de un libro que me leí, que es de un profesor de Wharton que se llama Peter Fader. Y él escribió un libro que se llama Customer Centricity, que realmente que es interesante porque él lo que dice es que el cliente no siempre tiene la razón, ¿no? Al contrario de lo que uno siempre ha pensado, le enseñaron que el cliente siempre tiene la razón. Dice, no, el cliente no tiene la razón. Solamente algunos clientes tienen la razón. Entonces, el punto es que muchas veces uno mira a los clientes por algún tipo de segmentación demográfica, socioeconómica, o porque uno crea un marketing persona, pero al final del día, eso lo que hace es que uno se enfoque en la media y no en la varianza, ¿verdad? Y eso tiene unas implicaciones bien importantes. Voy a elaborar un poquito más en el tema y ahí tengo un ejemplo gráfico para ilustrar este punto, ¿no? O sea, si miramos esos tres buckets ahí, ¿verdad? De segmentación, vamos a decir, de socioeconómica o demográfica, ¿verdad? Vemos que en la media, que es el triangulito, pues ahí pareciera que los que están segmentados por edad quizás son los clientes que tienen más valor, ¿no? Porque quizás es el cliente que más compra o el que más hace eso. Pero cuando uno realmente hace ese análisis que hablaba en la lámina anterior, de la unidad de valor fundamental, ¿verdad? Ese lifetime value, cuánto realmente me genera ese cliente, cuánto tiempo se va a quedar conmigo, cuánto me costó adquirirlo. Yo veo el neto y digo, yo voy a empezar a segmentar a mis clientes por ese valor, por ese concepto. Entonces voy a tener clientes de alto valor, de medio y de bajo valor, ¿verdad? Y mi enfoque debería ser entonces en esos clientes de alto valor. Y resulta ser que en muchos casos esos clientes son un grupo muy heterogéneo, es decir, no se parecen en nada el uno con el otro. Lo único que tienen en común es que son un buen cliente, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen que les puse acá, en el grupo de edad, ¿verdad? Hay unos clientes malos, hay unos clientes buenos, que son la pelotica verde con el huequito en el medio, el género también, ¿verdad? De la pelotica verde con el punto amarillo, y en el income también, ¿verdad? Esos son todos clientes que tienen mucho más valor que el promedio y que los demás, ¿verdad? Y ese es un grupo que si yo los puedo identificar y los agrupo, entonces yo tengo que empezar a mirar la data y a decir, bueno, ¿cómo hago yo? ¿Qué es lo que esta gente realmente quiere? ¿Por qué son buenos clientes? Y entonces en esa gente es que yo me tengo que enfocar. Es decir, ¿qué otros productos querrá esta gente? ¿Qué tengo que hacer yo para que se queden más conmigo? Para que me compren más cosas. Y no solamente eso, sino ¿cómo hago yo para salir a buscar más clientes que se parezcan a estos señores cuando no necesariamente ellos se parecen a unos a los otros porque tienen la misma edad o el mismo sexo o el mismo lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema más complejo que la única manera de resolverlo es con datos. Pero cuando uno lo resuelve, créanme, porque yo lo he vivido, funciona. Entonces, ahí viene un proceso donde uno tiene que conectar la data de quién es mi cliente valioso y de dónde vino ese cliente, dónde lo saqué. Por ejemplo, yo he venido trabajando con este mismo cliente de esta familia que tiene negocio de seguro. Ellos tienen, además del de White Glove ese que les dije, ellos tienen un negocio de seguros suplementarios. Aquí en Estados Unidos está basado en Florida. Y ellos venden por teléfono, un call center, cuando uno tiene gente que tiene unas pólizas de seguro que son muy limitadas, entonces necesitan un seguro adicional dental o de visión, qué sé yo, que no tienen, se lo venden ahí, ¿no? Y es un seguro suplementario. Y entonces la idea de ellos es que esos seguros los compraban gente pobre, o sea, gente de bajos ingresos, ¿verdad? O viejito. Y entonces siempre trataban de comprar listas de leads y todos los leads y todos se enfocaban por ahí y ellos llevaban su conversión y su cosa. Cuando le metimos este análisis nos dimos cuenta que realmente no, que sus clientes, sus buenos clientes eran un montón y no tenían nada que ver uno con el otro, ¿no? Y que realmente cuando empezamos a conectar las campañas digitales que se hacían para adquirir esos clientes y generar esos leads, ¿verdad? Que luego convertían en clientes buenos, ¿verdad? Porque los leads pueden convertir en clientes buenos, mediocres y malos, ¿verdad? Entonces resulta que habían ciertos keywords, habían ciertas cosas que sí tenían en común.
que no tienen nada que ver con quién es la persona, porque uno va a Facebook, uno dice, dame el universo de clientes por edad, por no sé qué, incluso por preferencias. Aquí era un tema mucho más sutil, eran keywords. Entonces nos dimos cuenta que si nos enfocábamos en ese tipo de cosas, generábamos mucho más leads de ese tipo y esos leads además convertían mejor, o sea, el costo de adquisición era más bajo y esa gente que, bueno, todavía estamos en ese proceso de análisis de la data porque esto es relativamente reciente, tenemos varios meses en eso, pero ya hemos visto una diferencia estadísticamente significativa en el cambio, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos es llevar la combinación de todas estas cosas, ¿verdad? De data, de analytics, de todo eso, y transformar los negocios. Y esto aplica, obviamente es más fácil en un negocio que es nativo digital, pero por eso mi mensaje es siempre cómo llevar estas ideas también a las corporaciones más tradicionales, ¿no? A ver, entonces, bueno, voy a seguir. Bueno, el otro tema que también es intrínseco de los startups y nos pasa a todos, ¿verdad? Es el tema que le llaman el pivoteo, ¿no? Pivoteo no es agarrar y saltar y cambiar de dirección, pivoteo es algo un poco más sutil, es dejar un pie donde está y mover el otro pie en una dirección diferente a la que uno se estaba moviendo, ¿no? Y entonces uno hace un ajuste, ¿no? Es más como un golpe de timón. Y entonces, bueno, yo traté de ilustrar acá un poco el tema del pivoteo, ¿no? Porque es importante, sobre todo cuando uno es un startup, uno tiene que estar probando cosas, el modelo de negocio, los precios, quién es el mercado, cuál es el producto, etcétera. Entonces uno tiene que pivotear con todas esas cosas, ¿no? Yo lo llamo el arte de mantenerse arriba del tigre sin caerse, ¿no? O sea, porque si se cae, se lo comen. Entonces, en los startups, pues obviamente uno tiene que hacer estos pivoteos mucho más rápido, pero la realidad es que si nos ponemos a ver con el entorno que estamos viviendo ahora, a muchísimas industrias muy maduras, muy establecidas, les ha tocado pivotear, ¿no? A todo el mundo, ya sea un restaurante, sea una aerolínea, sea quien sea. Entonces, bueno, yo creo que el arte de saber pivotear, porque es un arte que una ciencia, tiene por detrás todas esas otras cosas, porque con esto conecto lo del tema de toma de decisiones, ¿verdad? El pivot no es sino una secuencia de toma de decisiones que uno tiene que hacer, en el caso de un startup con información incierta, incompleta, y es el entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero aquí también entra en juego el dicho de Einstein, ¿no? Que al final yo decía que si Einstein hubiese sido de Acarigua, hubiese dicho que en vez de eso, que suena muy fancy, hubiese dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Al final la experiencia cuenta mucho, ¿no? Y yo me puse a pensar en eso y yo traté de ilustrar aquí un poquito lo que fueron mis conclusiones, que luego conseguí data que de alguna manera la soporta, un poco empírico, pero cuando uno es un gerente, un emprendedor o un gerente con poca experiencia, pues esos pivots siempre van a ser con la línea verde, ¿no? Van a ser un poco más violentos. Los cambios de dirección, más incertidumbre, la toma de decisiones es un poco más volátil, si se quiere, ¿no? En el caso, cuando uno tiene más experiencia, pues obviamente ese es tiende a ser menos volátil, ¿no? Y yo dije, bueno, eso fue lo que yo viví porque yo tenía, como emprendedor, también tenía muchos otros emprendedores con los que yo hablaba, y uno va a foros y eventos, todo el mundo yo era el viejo de la partida, ¿no? Todo el mundo era mucho más joven, pero también todo el mundo muchas veces me venía a mí con preguntas de cosas, oye, ¿qué hiciste tú en este caso? Y para mí la respuesta era obvia, o sea, ese no era un tema, o sea, había temas más fundamentales, pero después te das cuenta porque a lo mejor no habían vivido algo como eso y yo sí lo había vivido, ¿no? Entonces, me puse a mirar números y analizando los cohorts de organizaciones como 500 Startups y Y Combinator, que son estos incubadores acá en Estados Unidos y a nivel internacional de muchos emprendedores. La edad promedio de ellos hace 3 años era 26 años y ha ido subiendo, ¿no? Ahora este año ya está en 29 años, ¿no? Pero hay otro reporte que salió este año que dice que los emprendedores exitosos, ¿verdad? La edad promedio es 45 años. Entonces, yo creo que eso de alguna manera soporta, o sea, sin tener mucha evidencia, este argumento, ¿no? Al final del día uno tiene que hacer uso de esa experiencia que uno tiene. Yo creo que aquí todo el mundo, ya hablando con la audiencia, con ustedes, todos somos personas muy preparadas, con mucha experiencia, y entonces pivotear, ya sea dentro de la organización que estamos manejando, no tiene por qué ser un startup, se basa mucho en eso, ¿no? Y es combinar esa toma de decisiones, y yo creo que eso nos tiene que dar un poco de pausa y de tranquilidad de saber que sí, que uno tiene que confiar en ese instinto, porque ese instinto está basado en la experiencia, pero en el entorno que estamos viviendo hay que tomar las decisiones rápido. O sea, yo creo que lo peor que uno puede hacer en una organización es darle vuelta a una cosa. O sea, hay que resolverla. Obviamente hay cosas que a lo mejor hay que dejarlas que maduren, etcétera, pero por lo general las decisiones no deberían tardarse más de 1 o 2 reuniones, ¿no? Hay que resolver los temas allí, ¿no? Entonces, ese es un mensaje porque yo lo he vivido, lo aprendí, yo reflexiono sobre cómo eran las cosas cuando estaba en Cisneros, y bueno, era la burocracia y era una pregunta callada y el comité, y entonces bueno, no se decidió porque no todo el mundo le parecía bien, pero bueno, hay que tomar una decisión. Y al final se terminaba tomando una decisión con peores resultados porque se había postergado 20 veces, ¿no? Entonces,
Pero este tema del pivoteo, vamos a decir, es fundamental y yo creo que las empresas van a tener que ir aprendiendo cada vez más cómo pivotear. Entonces ya con esto quiero ir al cierre, porque ya creo que estamos sobre la hora, hablemos de la cuenta, que es un poco cómo todo esto aplica para la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Y el new normal que creo que va a estar con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que todas estas relaciones, esto, como ya lo he venido diciendo, pues todas estas cosas son muy relevantes para que los negocios puedan ser más ágiles, para que puedan tomar mejores decisiones. El tema de asumir riesgos yo creo que es importante, o sea, y cómo uno entiende, cómo uno internaliza eso y cómo lo institucionaliza es súper importante, ¿no? Y el tema del pivot, ¿no? Al final del día es cómo una organización aprende a dejar que el tigre salga de la jaula y que no todo el mundo entre en pánico, sino saberlo manejar porque está pasando. De hecho, la pandemia hizo que el tigre que tenían muchas de las compañías enjauladito, bien manejadito ahí, se le salió, ¿no? Y se comió un montón de gente en el pasillo, ¿no? Entonces, esas situaciones hay que crear las organizaciones, las instituciones para que puedan manejar eso, ¿no? Y también, entonces, para cerrar, quiero compartir algunas cosas que son más operativas y de gerencia que los startups hemos venido haciendo desde hace muchos años, que son normas del día a día, o sea, son normales, y que las compañías ahora ha tocado hacer. Esto que estamos haciendo acá desde las videoconferencias, a todo el mundo ahora le toca hacer un Zoom. O sea, los startups por lo general, y yo les cuento anécdotas, o sea, yo desde cuando tenía en XU, hace ya 6 años, yo tenía un equipo de 4 personas acá en Miami, luego éramos 2, y el resto del equipo estaba en Medellín, estaba en Barranquilla, estaban en Bogotá, había una gente en Argentina, y todas las semanas, todas las reuniones eran en ese momento usábamos GoToMeetings o usábamos, ¿cómo se llamaba el otro servicio? Uber Calls, o sea, cualquier plataforma, la de Google también, Google Hangouts, que se llamaba en ese momento. Entonces, esa era la norma, pues esto no es nuevo para una corporación. Uno tiene equipos remotos, ¿verdad? Entonces, las lecciones aquí o las cosas que más operativas es, bueno, lo del pivot, que ya lo hablé bastante, ¿verdad? Otro reto importante para las empresas hoy en día es cómo seguir creando una cultura corporativa, ¿verdad? Y manejar equipos eficientemente cuando se está remoto, ¿verdad? Eso es algo que, de nuevo, uno aprende a hacer remoto en un startup porque tienes, de nuevo, en Dividendo éramos 2 personas en la oficina aquí en Miami y uno de ellos venía 3 veces a la semana a la oficina porque vivía muy lejos, vivía en Miami Lakes, y estaba aquí en Coral Gables. Luego tenía 3 personas en México, 2 personas en Colombia y 7 personas en Argentina. Entonces, y sin embargo, todo el mundo tenía literalmente una camiseta de Dividendo, todo el mundo hacíamos llamadas, hacíamos cosas, o sea, uno trataba de crear una cultura corporativa para que todo el mundo tuviera la camisa puesta, se sintiera parte del equipo y además poder hacer a esa gente que sea accountable, ¿no? Por ahí los hacer responsables, que cumpla con sus funciones. Y la realidad es que eso está todo ya inventado, ¿no? Yo creo que el profesor Hausman lo decía muy bien cuando él comentó que este año había sido súper productivo, uno de los años más productivos de todo el mundo trabajando remoto, ¿no? Y yo creo que si uno está bien organizado y usa estas lecciones de los startups para manejar las compañías, lo puede hacer muy bien. La clave es cómo uno se comunica, cómo colabora, ¿verdad? Hay situaciones donde uno está acostumbrado a la reunión en el salón de conferencia o a pasar por la oficina de la persona y hacerle la pregunta. Bueno, ahora eso ya no existe, ¿verdad? Son interacciones sincrónicas, ¿verdad? Que ocurren en el momento. Ahora hay que mandar un mensaje para que respondan. Entonces hay que crear una dinámica de trabajo distinta que funcione muy bien, lo que hay que adaptarse a ello, ¿no? Y hay metodologías además como Agile, por ejemplo, que trabaja en base a sprints, ¿verdad? Son objetivos de muy corto plazo, 2 semanas por equipo, y entonces con entregables muy específicos que se miden, se revisan y se van moviendo. Y entonces es una manera fácil de uno poder asignar responsabilidad y hacer que la gente sea accountable, ¿no? Que pueda hacer el seguimiento, ¿no? Y olvidarse de que si la persona vino a la oficina, no vino. O sea, por ejemplo, yo no tenía horario, o sea, ninguna de las 2 compañías que yo fundé tenía ni Nexium ni Dividendo, tenemos horario de oficina, o sea, teníamos simplemente objetivos y las personas podían trabajar a la hora que les diera la gana. No tenemos, por ejemplo, la política de vacaciones era ilimitada. Puedes tomar todas las vacaciones al año que tú quieras. Claro, había ciertas restricciones. Uno, no podía hacer más de 2 semanas a la vez. 2, tenía que ser aprobado por tu supervisor. Y siempre y cuando tú cumplieras con tu sprint y hubieras entregado lo que tenías que entregar, ¿verdad? Y el resto del equipo pudiera continuar su trabajo por lo que tú entregaste, entonces te puedes desaparecer. O sea, que si alguien, en teoría, hacía su trabajo en 3 días, se podía agarrar el resto de las 2 semanas libre, ¿no? O podía agarrarse lo que fuera. La realidad es que nadie lo hacía, pero el hecho de saber que tenían esa flexibilidad creaba una actitud completamente distinta, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que lo vamos a ver más. Afortunadamente hay muchas herramientas, ¿verdad? El uso de tecnología ayuda mucho ayer, el Trello, el Slack, todo esto, el Zoom que estamos usando, todas estas herramientas pues están facilitando esto, pero esto va a ser nuestra nueva norma, ¿no? Entonces,
yo creo que esta oportunidad que nos ha dado el COVID, porque alguien lo dijo, no, nunca desperdicies una buena crisis, ¿no? Entonces, esta crisis del COVID, yo lo veo más bien como una oportunidad de poder inducir muchos de estos cambios que de otra manera hubiesen sido cosas que ocurren muy lento. Eddie, que está en el mundo de la banca, yo estoy asociado con soy director y soy accionista minoritario en una organización que se llama FinTech Americas, que hacen unas conferencias de FinTech, pero van dirigidos a los bancos, ¿no? Y interesante que todos los bancos vienen hablando de la transformación digital, lo que van a hacer, y sí, o sea, es una prioridad hasta allí, pero al final del día muy pocos han hecho algo, ¿no? O sea, o es un proceso más lento. Ahora todo el mundo, pues se les cambió, o sea, la pandemia los obligó, ¿verdad? O sea, tienen que hacer un pivot y ahora digital tiene que ser la prioridad y todo el mundo tiene que estar metido en eso, viendo cómo hace, ¿no? Entonces, yo creo que esto al final va a dejar algo positivo porque va a dejar lo que yo espero sea un mundo mucho más eficiente, ¿no? Y que tenga todas estas cosas de data y de escalabilidad, etcétera, para todos los negocios. Pero bueno, con eso ya termino porque estoy sobre la hora. Perdonen lo Gracias, apurado. Gabriel. Muchas Oye, gracias. Comentarios, preguntas. sí, ya voy a pasar a los comentarios. No, Gabriel, te puedo decir que estuvo tan a la altura y como Eduardo y como Hassan, como las que hemos tenido. Aquí comentaron que uno de los participantes nos inspira a pensar disruptivamente, excelente. La verdad que yo quedé impresionado, creo que es una muy buena guía para aquellos que quieran lanzarse en el tema del emprendimiento o mientras trabajan quieren hacer, como tú dices, matar aquí lo llaman camarón, los tigres, como llamamos, o quieren hacer cosas en paralelo. Creo que es una excelente guía que nos ha dado muy valiosa y la verdad que la apreciamos mucho, que compartas tu propia experiencia que sabemos que ha sido exitosa y llama la atención los porcentajes de probabilidades. Yo creo que son unas herramientas súper útiles, pero bueno, yo quiero hacer unos comentarios al final y preguntas, pero vamos a dar primero que los participantes nos digan sus comentarios. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, por favor? Adriana. Y después Yusef, perdón, Yusef, que vi a Adriana primero y después Yusef. Adelante, Adriana. Tranquilo, las damas primero. Adriana, no se te escucha, disculpa. Gracias, Adriana. Buenísima, buenísima, buenísima la presentación, me encantó. Y entiendo perfectamente lo del riesgo. Wow, me encantó que compartieras tu experiencia. Mira, yo te tengo una pregunta que me parece súper, o sea, que me puse a pensar mientras tú hacías tu presentación. Nosotros siempre, cuando tú pusiste, ¿qué es lo que presenta una empresa? Los estados financieros y por otra parte tienen los clientes. ¿Tú crees que ahorita deberíamos nosotros valorar las empresas es por esa data de clientes? O sea, para mí makes all the sense, porque tú el estado financiero era el flujo de caja y el que te genera el flujo de caja es ese cliente. Pero ¿cómo ves tú ahorita entonces ese nuevo mecanismo o ese nuevo enfoque para valoración? Mira, te lo voy a responder con un libro. Este fue el libro que yo les hablé al final del tema del Customer Lifetime Value, que es el tipo de Wharton. Y este es el libro que escribió después como el corolario de eso, que habla justamente de lo que tú estás diciendo, ¿no? Este es el playbook, pero él habla de cómo una metodología de valoración que toma en cuenta el Customer Equity. Y realmente le da un valor que complementa, así como muchas veces hay mucha gente que creó la metodología del Brand Equity, pues él está hablando de que realmente hay un valor no explotado, ¿verdad? Porque no ha sido aprovechado, que es ese Customer Equity, que no necesariamente está siendo reflejado o capturado de manera correcta en los estados financieros, ¿no? Porque los estados financieros te miran, de nuevo, es como mirar un retrovisor, lo que ha pasado. En cambio, este Customer Equity, claro, cuando uno hace una proyección de una valoración, etcétera, uno proyecta flujo de caja, etcétera, pero esto va como un paso más allá, ¿no? Entonces, si les interesa, yo les mando después los links a los libros para que se los lean, pero sí, definitivamente yo creo que hay un cambio de cómo uno debería hacer el enfoque. Claro, el problema de esto es que es un concepto muy, muy nuevo y venderlo, o sea, no es la convención, ¿no? Entonces salir a decir, mira, ahora mi empresa vale más porque este es mi customer equity, bueno, ahí vas a entrar en un debate que lo tienes que tener bien documentado, ¿no? Para poderlo hacer valer. Pero sí, pero eso está en la mesa, vamos a decir. Oye, sí, Gabriel, si nos puedes enviar la referencia, sería interesante para analizarlo. Yusef, adelante, tus preguntas. Bueno, me pareció excelente la presentación, o sea, un punto de vista muy técnico en el sentido del análisis de los datos. Yo tenía una pregunta que hacerte, y en este tipo de empresas, de este emprendimiento tecnológico, donde copiarlo es relativamente fácil, si tienes un músculo financiero fuerte, ¿cómo evitas que te copien? Por ejemplo, Open English, uno ve que han salido muchas copias, hay muchas cosas similares. ¿Cómo evitas que alguien con un músculo financiero mayor que tú que estás empezando te copie la idea y te tumbe, te saque del mercado, ¿no?
Mira, es un súper buen punto. De hecho, hay compañías que se dedican es a eso, ¿no? Hay una compañía que se llama, ¿cómo se me olvidó el nombre ahorita? Rocket Internet, una compañía alemana de tecnología, y ellos lo que hacen es Me Too. Es decir, ellos miran los modelos de negocio que han tenido éxito en países desarrollados, en Estados Unidos, y luego van a países en desarrollo y lanzan exactamente el mismo modelo de negocio. Y ellos lo que hacen es que tienen plata, contratan MBA recién graduados, y arman un equipo y le dicen, mira, no tienes que inventar nada, el modelo de negocio aquí ya está, lo que haces es cópiate esto y tropicalízalo, ¿no? Entonces, definitivamente eso está institucionalizado, ¿no? Además de eso, si tú arrancas un negocio, como Open English, por ejemplo, que es algo distinto, realmente es muy difícil crear una barrera de entrada. O sea, incluso patentando una idea, o sea, hoy en día es muy difícil proteger eso. Entonces, tú no tienes una barrera, sino lo que llaman un moat, es decir, como, ¿cuál es la traducción de moat? Como el foso del castillo, ¿verdad? O sea, algo que le va a tomar a la competencia un tiempo cruzarlo, pero que eventualmente lo van a cruzar. Entonces, por eso el tema de la velocidad se vuelve importante, ¿no? Y que tú no puedes perder el tiempo, sino tienes que moverte rápido porque tú lo que quieres es posicionarte, capturar market share y eventualmente vas a estar allí, ¿no? O sea, pero la historia está llena de ejemplos donde los que se copiaron fueron los que al final del día tuvieron más éxito, ¿no? Facebook es uno de ellos, por ejemplo, Google es otro de ellos. O sea, ellos no inventaron el search engine, eso estaba Yahoo, estaba no sé qué, había un montón de search engine antes que ellos, pero ellos ejecutaron mejor. Al final del día por eso, o sea, la idea, y es lo que yo decía al principio, ¿no? El quote de Edison, ¿no? O sea, la idea es importante, es 1%, pero la ejecución lo es todo. Entonces, si no ejecutas bien, no importa si te copiaron la idea. Pero eso es buen punto, Gabriel. Y Yusef, excelente pregunta, porque cuando tú hablas de Open English, yo que doy charlas y modero charlas, yo en un momento siempre he pensado en un futuro capaz como extrapolo esas charlas para hacer algo que te paguen, volumen. Yo digo, déjame agarrar la experiencia Open English que Gabriel que apuntó y por ahí te copias cosas similares que puedas emular, pero buen punto. ¿Qué otras preguntas tenemos? Sobre la hora. Es Eduardo, espera un momentico aquí que... ¿sí me escuchan? Sí. Okay. Ya te podemos ver o todavía estás... Sí, no, todavía estoy en pijama de las clases en China. Fíjense, yo sí creo es interesante lo que dice Gabo en cuanto a la parte de valoración. Yo creo que esos son instrumentos que uno usa para, vamos a decir así, proyectar de una manera mucho mejor flujos de caja. Históricamente los flujos de caja son los flujos de caja, pero históricamente esa data normalmente y en entornos de alta incertidumbre como estos negocios de startup, la historia no predice nada, sino básicamente tienes que utilizar predecir ese tipo de herramientas que estaba hablando Gabo, ¿no? Solo para dar un poquito de ejemplos, la metodología de valoración no ha cambiado, sigue siendo la misma. Flujo de caja yo creo que es lo que sigue siendo relevante. La idea es qué es lo que va a generar el flujo de caja, ¿ok? Y eso es lo que llamaban desde toda la vida value drivers, ¿no? Exacto. Los generadores de valor. Entonces, es como quien dice, la metodología de valoración sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado mucho es que ahora hay data más micro, más, digamos, como tú dices, a nivel de cliente, que uno puede utilizar para predecir mucho mejor, ¿ok? Y las compañías han hecho eso, yo creo que desde todo el tiempo, pero hoy en día cada vez hay data más micro, más llegando al cliente, ¿no? Es como decían, tú valoras Walmart, bueno, entonces, ¿cuánto es lo que está generando dólares per square feet? Es decir, tienes un espacio, lo que es el retail típico, ¿no? Bueno, ¿cómo le sacas jugo al metro cuadrado o al pie cuadrado de espacio en tu tienda, ¿no? Cuanto más mejor. Entonces, más o menos algo parecido, pero bien interesante. Por ejemplo, ese dato que enseñó Gabo de la varianza y de la media. Conocer mejor a ese, digamos, cliente que te genera valor es algo súper interesante, ¿no? Que uno normalmente, si no conoce la data micro, no llega a ese detalle, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta antes de yo hacer la mía? Yusef, ¿tiene otra pregunta? Adelante, Yusef. Esto es en tono de broma. En tu pocket que tenías ahí, tenías el clúster de género. ¿Cuál es el promedio de género entre hombre y mujer? No, bueno, eso fue un dibujado ahí.
Ok, un tema que dijiste tú, Gabriel, del tema de la edad, y eso nos compete a nosotros. Yo digo que la edad es algo relativo, porque mira que, por ejemplo, que Kentucky Fried Chicken lo fundó un señor a los 50 años, por decirte algo. O sea, que era un modelo de franquicia, por decir algo. Sí, sí. Ese tema de los millennials es bien relativo, y yo creo que el tema de experiencia es como tú dices, siempre tiene un elemento que puede tener un peso interesante, y a veces tienes emprendedores que se unen con alguien con experiencia, el joven dinámico, digital, pero tiene el tipo, ¿sabes? Como Airbnb es un caso. Airbnb, yo fui a una charla, un TED Talk de Wobby en Colombia, y el tipo estaba el señor o sea, que de toda la vida creo que no había trabajado en Hilton, no sé qué, no me acuerdo en cuál, y entonces se metió con estos jóvenes de Airbnb y la fórmula fue exitosa. Yo creo que una combinación entre la juventud y el entusiasmo con gente con experiencia puede ser una combinación con éxito, ¿no? Mira, definitivamente, yo siempre fui el más viejo de estas compañías, pero by far, ¿no? Y hay cosas que mañas de viejo que uno no se las puede quitar, ¿no? Por ejemplo, en NextU, yo tomé la decisión de que no iba, o sea, no iba a haber una impresora, o sea, éramos todo digital y no había impresora. Pero llega un momento donde a mí me picaba, yo tenía que imprimir papel, y entonces tenía que ir para el FedEx a imprimir. Al final tuve que meter una impresorita en la oficina y se reían de mí porque, mira, no aguantaste, ¿no? O sea, pero la realidad es esta, mira, yo lo dije ahí en la presentación, no sé si te acuerdas, o sea, los empresarios más exitosos, o sea, de los emprendimientos que realmente han tenido éxito, todos los emprendedores son en la edad promedio son 45 años, o sea, son mucho mayores. Yo creo que es un testamento de lo que estamos hablando. El problema ahí es que hay un riesgo personal, ¿no? Y es un tema netamente personal. O sea, cuando uno a esa edad decide dejar un ingreso estable y una cosa conocida a inventar una cosa que tiene 80% chance de fracasar, pues tienes que estar bien preparado para eso. Yo había hecho un plan financiero personal donde yo dije, mira, yo tengo la capacidad de aguante por unos años y puedo hacer esto, pero va a llegar un momento donde se me va a acabar el runway, como dicen, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Sobre todo si fracaso. Entonces, bueno, eso yo creo que yo tuve unas circunstancias que fueron un poco favorables en mi caso, porque yo tenía la relación con Andrés, yo conocía el modelo de negocio de Open muy bien, y NextU era muy parecido. Entonces, cuando yo hablo de todas esas incógnitas y toda esa incertidumbre, pues ya había mucho que ya estaba resuelto. O sea, yo no me metí en una cosa completamente desconocida, y ahí pues yo hice un poquito, vamos a decir, de trampa en ese sentido. O sea, pero es la única manera que yo iba a dejar el trabajo que tenía para meterme en esto. Pero el driver para mí era ese tema de extremistán y mediocristán, ¿no? Y de cómo hacía yo para salir de donde estaba y hacer una cosa distinta. Y yo todavía te confieso que o sea, la ansiedad y a veces el pánico, yo sé, ¿qué hice? Me metí en este lío con 2 hijos, con casa, con cosas, y decía, Dios mío, si esto no funciona. Y bueno, afortunadamente algunas cosas funcionaron, pero por ejemplo, fíjate, dividendo, que yo tenía unas expectativas muchísimo más grandes, terminó siendo una operación que tuve que terminar vendiendo por centavos de dólar, ¿no? O sea, no fue un big hit, pero bueno. Lo que te decía Gabriel es cierto. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que con otros 12 salieron de sus trabajos corporativos, lanzaron LikeFee, una app, consiguieron los Angel Investors 1 o 2 años, dejaron un trabajo espectacular corporativo, y como tú dices, hicieron la apuesta 2 o 3 años, no le fue bien, él nunca despegó, y él regresó ahora, y ahora es, tú sabes, es Head Corporate de Latinoamérica para McAfee, que son temas de seguridad. O sea, esas cosas pueden suceder, ya son decisiones de vida. Y aquí, por ejemplo, está Degusta Panamá, que es el app que tú sabes, el app que tú consultas para los restaurantes, que es muy exitoso, pero parece exitoso, pero él te echa el cuento. Cristóbal, él se llama, que es amigo mío, y él da muchas charlas motivacionales, y el tipo es como te dice, mira, cuando nació mi segundo hijo, mi cuenta en rojo, levanté $300,000, regionalicé el Degusta en Colombia o en otro país, y la cosa fue un fracaso. Y esa es la vida del emprendedor, o sea, y eso depende de cada persona. Depende eso ya es relativo, ¿no? Eso depende de cada persona en ese sentido. Y mira, y de nuevo, no es solamente emprendimiento de tecnología, que es lo que estamos hablando acá. Pues yo creo que todo el mundo, Adriana, por ejemplo, emprendedora, con todos sus temas de los assisted living, o sea, es un emprendimiento, o sea, un modelo de negocio ya conocido, pero los riesgos que tomó fueron enormes, y las complicaciones y todo, y gracias a Dios ya superó todo eso. Pero Adriana y yo hemos hablado en varias ocasiones, pero igual, o sea, ha podido ser un completo desastre, ¿no? O sea, así que bueno, pero es que no hay otra manera. O sea, yo lo único que quisiera consolarme es que yo pienso que en el peor de los casos, dejando la parte financiera a un lado, uno adquiere una experiencia que de otra manera no tendría, y que lo hace a uno ser, o sea, si yo volviera a un mundo corporativo, toda esta cosa que yo le hablé, yo creo que tendría un impacto enorme en cualquiera de esas empresas.
porque yo sé cómo navegarme en el mundo corporativo tradicional, pero ahora vengo con esta inquietud y con esta mentalidad, y entonces yo pudiera ser un agente de cambio importante en una organización. No lo he contemplado todavía, pero vamos a decir, es una posibilidad. Yo quisiera pensar que eso tiene un premium en el mercado, ¿no? Ahorita mismo lo estoy aprovechando como consultor. Este cliente que tenemos que yo en común, pues mucho de lo que yo empecé ayudándolos en la parte del gobierno corporativo y familiar, qué sé yo, y ahora estoy metido de cabeza en la parte operativa un poco por esto, ¿no? Porque lo estoy ayudando a transformar esos negocios. Entonces, me encanta. Mira, Gabriel, quizás ahí dijo, bueno, Eduardo dice que los dejo, tiene un sí, meeting ya no, excelente. Ya vamos. para cerrar, porque en verdad estamos sobre la hora, Gabriel, te quería comentar dos temas. Uno, voy a tomar una frase de Kastner que a mí bueno, Rafael Muscarella y yo vivimos en Panamá, Jean Batista también, sabemos, capitales hay. No sabes la cantidad de gente que yo conozco tiene capitales y cuando tengas una idea, vamos a echarle pichón. El problema es el proyecto. Bueno, yo tengo varias ideas, si quieres. Ahí nos asociamos, Adriana, pero el tema es ese. El tema es, y George Kastner lo dijo, capital hay para todo. Sí. Y yo te digo, Panamá, que es un país más chiquito, es impresionante la cantidad. Rafael Muscarella sabe, yo lo he hablado con él en el pasado, hace muchos años, pero el tema es cómo implementarle, que sea exitosa eso. Ese es un punto. Y otro, de un banco que yo venía, ellos tenían, era una corporación tradicional, un banco tradicional, regional, pero entonces montaron su centro de innovación, lanzaron su fintech, hicieron un piso innovador, todo lo que hablaste tú, Gabriel, Sprints, Design Thinking, ¿sabes? Todo el tema digital, lanzaron su app de fintech que ya tenía la base de clientes de Panamá y de otro país, o sea, como que ya tenían una masa, ¿sabes? Ya garantizada de clientes, como tú bien dices. Sí. Al final, cuando tú veías los números, la rentabilidad, los años pasaban y nunca se veía la rentabilidad. Y claro, la mentalidad es, bueno, yo venía del área corporativa, Rafael también, entonces tú veías, no, estas áreas sí producen y las áreas innovadoras no producen. Entonces, para las corporaciones es como difícil. Al final, con esta pandemia, de lo que me llamaron todas esas personas que trabajaban ahí, me pidieron trabajo porque cerraron el centro de innovación completo, el piso lo desolaron completo, y no solo eso, Gabriel, y con eso termino, se ganaban, ellos hacían speaker, ganaban el banco más innovador, el premio, se ganaban 800 premios, cuando veían los números, my friend, pasaron los años, y eso con un customer base ya definido. Y entonces, ¿qué nos puedes comentar de ese tema? Y con eso cerramos. Ya con Mira, eso sí, eso buenísimo que lo mencionas, porque al principio cuando yo les hablaba de que yo vengo un poco trabajando informalmente con este profesor de FAYU, ¿no? Parte de la conversación que venimos teniendo es justamente eso, ¿no? Porque el problema son los incentivos, Eddie. Cuando uno hace esto, o sea, la razón por la cual yo me metí emprendedor es porque yo al final del día dejé un ingreso, ¿verdad? Fijo y una seguridad por un potencial equity de una compañía que iba a valer muchos millones de dólares y entonces yo iba a ser multimillonario. O sea, y eso es lo que todo el mundo hace, independientemente de la satisfacción personal, de crear un negocio, lo que sea, al final del día el motivador es eso. En una institución como esa, yo te aseguro que la compensación al tipo le dan el sueldo, le dan un bono, o sea, él realmente, ahí no había nadie que realmente era un emprendedor que tenía, tú sabes, las que te conté en la mesa, si la cosa iba bien o iba mal. Entonces, todo ese sentido de urgencia, o sea, toda esa cultura que se tiene que crear y todos esos incentivos que tienen que existir, son muy difíciles crearlos dentro de una organización donde el resto de la organización lo está midiendo de otra manera, ¿no? Y eso, y muchas veces no es compatible, entonces, porque si tú lo creas, generas una cantidad de problemas enormes. Entonces, eso es algo que cada organización tiene que ver cómo tiene que resolver, pero si tú no resuelves eso, lo más probable es que pase lo que tú estás diciendo, ¿no? Y hay varias maneras de hacerlo. Yo creo que no hay una fórmula que ha sido probada exitosamente, pero vamos a decir, las compañías que tienen la posibilidad de dar upside de alguna manera, capturar ese upside, el valor que tú creas, porque tú estás tomando un riesgo, ¿verdad? Mucha de esta gente que se van al grupo de innovación, dejan el puesto que tenían, entonces aquí fracasaron, ahora están rayados, ¿verdad? Ahora no regresan allá, pues, oye, este tipo metió la pata, entonces ya no puede. Entonces, pero y tomaste el riesgo, vamos a decir, no tuviste ningún incentivo, ninguna recompensa. Entonces, ahí el sistema no funciona y eso es lo que al final hace que la gente haga lo que sea necesario para que la cosa funcione. Pero al final del día no había un doliente como si lo hay cuando un emprendimiento separado. Bueno, gracias, Gabriel. Yo creo que ya estamos más que sobre la hora. Ya para cerrar el próximo evento tenemos a Rafael Muscarella, que está aquí con nosotros, Rafa. Para el jueves 19 de noviembre, Rafael nos va a hablar de gobierno corporativo, clave para la sostenibilidad de la empresa. Yo creo que es un tema muy interesante. Yo lo hablaba con Rafael. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un banco un poco familiar, aunque estamos tratando de armar un gobierno corporativo más o menos medio armado, y yo creo que es muy útil para todos
Así que Rafa, esto, aunque ya tenemos poca gente, seguro lo van a escuchar en la grabación. Pero Rafa, yo te voy a decir, también puedes invitar a tu gente cercana, lo abrimos a otros grupos, no es cerrado solo para promoción. Ok, chévere. Bueno, Ahí nos Gabriel, nada, vemos. gracias por todo. Yo creo que es una gran lección que nos has dado, porque uno lee artículos, innovación, emprendimiento, pero creo que nos ha dado una lección muy poderosa de cómo hacer las cosas y saber a qué te estás metiendo y cómo te puede atacar el tigre, ¿no? Para estar seguro cómo lo vamos a Que no te enfrentar. como el tigre, exactamente. Gracias, Gabriel. Buenísimo. Bueno, Buenísimo, gracias a todos, ¿verdad? buenísimo. Por escuchar y Dale, por con la eso paro la oportunidad. grabación. Un abrazo a todos. Muy Chao. buena, Gabriel. Chao, Felicitaciones. chao, Yusef, chao, Enrique, chao, Leo.